Nuestro viaje de esta semana empezará en Senegal, para explorar y conocer la historia de un pequeño y colorido reducto frente a la ciudad de Dakar, la isla de Gorée, conocida por ser el centro de uno de los episodios más tristes de la historia humana, el comercio de esclavos en África. Desde aquí, viajaremos como siempre hacia el este, esta vez en dirección a Bulgaria. Cambiaremos totalmente de registro para adentrarnos en el monasterio de Rila, el centro espiritual del país y uno de los monasterios ortodoxos más importantes del mundo. La última parada de nuestro viaje nos llevará a un país aún muy desconocido y que he tenido la suerte de visitar en las últimas semanas, Kirguistán. Nuestro viaje a través de esta pequeña joya entre montañas nos llevará a conocer la Torre de Burana, un antiguo minarete del siglo XI construido junto al que se conoce como el Campo de los Petroglifos, ambos vestigios de civilizaciones pasadas de Asia Central. Sin más, comenzamos. El viaje y la exploración como herramientas para conocer mejor nuestro mundo, sus culturas y diversidad, y en consecuencia también a nosotros mismos. Este podcast te lleva de viaje cada semana, para conocer un poco mejor todo lo que existe en nuestro increíble planeta. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Nuestra primera parada del viaje de hoy es la isla de Gorée, un pequeño trozo de tierra situado a tan solo 2 kilómetros de la costa de Dakar, la capital de Senegal. Aunque su tamaño es pequeño, su historia y su contexto, tanto en Senegal como en África Central, hacen que sea una parada obligatoria para cualquier viajero. Para visitar y entender Gorée, primero tenemos que remontarnos en el tiempo, siglos atrás, para conocer uno de los episodios más oscuros de nuestra historia, el tráfico de esclavos. Y es que esta isla es conocida por ser un lugar emblemático de la historia del comercio de esclavos en el continente. Y es que desde aquí fue desde donde miles de africanos fueron enviados a América y Europa entre los siglos XV y XIX. Ubicada muy cerca de la costa de Dakar, este lugar se convirtió en uno de los principales puntos de tránsito de este infame comercio. Desde aquí, los europeos construyeron fuertes y casas para facilitar y controlar la venta y la exportación de esclavos. En este periodo, millones de africanos fueron arrancados de sus hogares, separados de sus familias y forzados a una vida de servidumbre y esclavitud en tierras lejanas. Por ello, entre todas las construcciones de la isla, destaca una en particular, un edificio de color rosado, que contrasta trágicamente con la oscura historia que alberga, la llamada Casa de los Esclavos. Aunque su fachada pueda parecer sencilla y hasta pintoresca a primera vista, las condiciones dentro de sus muros eran justamente lo contrario. Las celdas interiores, estrechas y oscuras, fueron un lugar de sufrimiento inimaginable, donde los hombres, las mujeres y los niños capturados eran encadenados y retenidos mientras esperaban su viaje a través del Atlántico. Creo que la visita de este lugar deja marca, especialmente por la llamada Puerta de No Retorno, una pequeña abertura que se abría directamente al mar, desde donde los esclavos eran embarcados en los navíos que les llevarían hacia un futuro poco esperanzador. Aunque el número de esclavos que pasaron realmente por Gorée sigue siendo motivo de debate entre los historiadores, no cabe duda de que la Puerta de No Retorno se ha convertido en un potente símbolo del sufrimiento y la deshumanización que supuso la esclavitud durante tantos y tantos siglos. Por suerte, hoy en día la Casa de los Esclavos se ha convertido en un museo que honra a las víctimas de la esclavitud y enseña a las generaciones presentes y futuras sobre este capítulo atroz de nuestra historia. Al caminar por sus habitaciones, vamos a poder sentir una profunda sensación de tristeza, incluso de vergüenza. Pero también vamos a poder leer un mensaje de resistencia y esperanza. Cada sala, cada objeto, cada inspiración habla no solo del horror de la esclavitud, sino también de la fortaleza del espíritu humano y de la lucha incansable por la libertad y la dignidad. La isla de Gorée nos enseña una lección importante. Debemos recordar y aprender de nuestra historia, por muy dolorosa que sea, para poder construir un futuro mejor. Nos muestra cómo la opresión y la injusticia pueden ser resistidas y superadas, y cómo el espíritu humano puede perseverar
incluso en las circunstancias más terribles. Y es que esta es también una historia de superación. A pesar de los horrores de la esclavitud, los habitantes de la isla se las arreglaron para mantener viva su cultura y su identidad. Uno de los aspectos más conmovedores de esta historia es la fortaleza y la dignidad de las mujeres de Gorée, que desempeñaron un papel crucial en la resistencia contra la esclavitud y en la preservación de la cultura africana. Las signares fue el nombre que se les dio a las mujeres mestizas, hijas de ascendencia africana y europea, tanto en la ciudad de San Luis, al norte del país, como también aquí, en la isla de Gorée, las cuales disfrutaban de una posición especial en la sociedad. Su ascendencia africana y europea les permitió actuar como intermediarias en el complejo entorno socioeconómico de la época colonial. Al ser bilingües y también biculturales, las signares eran únicas en su capacidad para navegar por la cultura africana y europea. A menudo se encontraban en una posición ventajosa para entender y operar dentro de ambas sociedades, y esto las convirtió en figuras influyentes en la vida política y económica de la región. En muchos casos, las signares también eran mujeres de considerable riqueza y poder económico, y es que, a través de sus negocios y conexiones comerciales, acumularon riqueza y propiedades, lo que aumentó su influencia y estatus. Además, como solían ser hijas de comerciantes europeos, heredaban privilegios y conexiones comerciales que les ayudaban a establecer y mantener su posición en la sociedad. Es importante mencionar que la ley matrilineal predominaba en muchos lugares en África Occidental durante este periodo. Es decir, existía un sistema en el que el linaje, el apellido, el estatus y la herencia se transmitían de madre a hija, en lugar que de padre a hijo, que era lo común en aquella época en Europa. En una sociedad matrilineal, la madre es generalmente la figura central de la familia, y su línea de sangre es la que se considera más importante. Esto permitió a las signares mantener y consolidar su estatus y su riqueza, lo que se reflejaba también en su modo de vida y su apariencia. Vestían ropa europea, hecha de coloridos tejidos, y llevaban joyas y adornos lujosos. Y es que, a través de su vestimenta y su comportamiento, las signares proyectaban una imagen de sofisticación y poder que las distinguía en la sociedad de la época. Fueron conocidas por su influencia, riqueza y poder, y muchas de ellas se convirtieron en exitosas comerciantes, negociando en productos como telas, oro, marfil, y desafortunadamente también estuvieron implicadas en el comercio de esclavos. A pesar de vivir en una sociedad dominada por los hombres y marcada por la violencia y la discriminación, las signares fueron capaces de forjar una posición de poder y respeto. Sus casas, conocidas como las casas de signares, son ahora una parte importante del patrimonio cultural de Gorée y sirven como un recordatorio de la fuerza y la resistencia de estas mujeres. La historia de las signares es solo una de las muchas historias de supervivencia que emergen de esta isla. Y es que esta capacidad de resistir y sobrevivir, de transformar el dolor en belleza y de luchar por la justicia y la dignidad, es lo que hace de la isla de Gorée un lugar tan inspirador. Aún así, esta isla no es solo un testimonio del pasado. Hoy es también un lugar vibrante y lleno de vida. Sus calles estrechas y coloridas, sus casas coloniales y sus plazas bordeadas de árboles dan testimonio de una riqueza mezcla de las influencias europea y africana. Un paseo por la actual Gorée nos lleva a conocer artistas, músicos, vendedores, que llenan las calles de la isla, dando vida a este lugar con su arte, su música y su vitalidad. Además, la isla de Gorée es también un lugar de belleza natural. Su costa está bordeada de playas de arena blanca y aguas cristalinas, mientras que en el interior se pueden encontrar jardines y parques llenos de flores y árboles tropicales. Desde el punto más alto de la isla se pueden disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas tanto del océano Atlántico como de la ciudad de Dakar. Al visitar la isla de Gorée, no solo estamos viajando a un lugar, sino que nos estamos moviendo a través de la historia. Es esta una exploración de las profundidades de la experiencia humana, desde la opresión y la injusticia hasta la resistencia y la supervivencia. Aquí estamos descubriendo la rica cultura y tradiciones de África, pero también aprendiendo sobre la historia de la esclavitud y sus impactos en el mundo de hoy. Además, con nuestra visita, también estamos contribuyendo a su presente y su futuro. El turismo es una fuente importante de ingresos para la isla y ayuda a preservar su patrimonio cultural y natural. Al apoyar los negocios locales, comprando por ejemplo artesanías o productos hechos a mano, podemos apoyar a la economía local y contribuir a la sostenibilidad de la isla.
Y es que esta isla nos inspira a reflexionar sobre el presente y a imaginar un futuro mejor. Es un lugar que nos recuerda la importancia de la resistencia, de la dignidad y de la justicia. Un lugar que nos muestra que, a pesar de las dificultades y los desafíos, el espíritu humano puede perseverar y triunfar en la creación de un mundo más justo, más equitativo y más compasivo. Pero todo llega a su fin. Dejamos atrás las costas africanas para emprender otra vez el vuelo, como siempre, hacia el este. Nuestra siguiente parada es un tesoro escondido en las montañas de Bulgaria, un lugar donde la historia y la espiritualidad se entrelazan en una danza eterna. Viajamos a través de la niebla del tiempo para llegar hasta el monasterio de Rila. Imaginad, por un momento, estar de pie en la base de una montaña, mirando hacia arriba. Las cumbres cubiertas de nieve tocan el cielo y están rodeadas de bosques densos y vibrantes, llenos de vida. Allí, en un precioso valle, encontramos el monasterio de Rila, un oasis de paz y contemplación, todo un faro de identidad para la cultura búlgara. Conocido en Bulgaria como Rilski Manastir, se encuentra a una altura de 1147 metros sobre el nivel del mar. Esta ubicación privilegiada crea un paisaje simplemente mágico, donde la naturaleza se fusiona con el arte y la espiritualidad. Y es que el que fuera nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983 es sin duda uno de los lugares más famosos de Bulgaria. Pero, ¿cuál es el origen de este icónico lugar? Para responder a eso, debemos retroceder en el tiempo, hacia el siglo X, para conocer la vida de un ermitaño llamado Juan de Rila. Conocido también como San Iván Rilski, se trata de uno de los santos más venerados de Bulgaria, así como también en la Iglesia Ortodoxa Oriental. Nació en el siglo IX, en un pueblo en las montañas del sudoeste de Bulgaria. Desde joven, Juan trabajó como pastor, y se dice que ya mostraba una fuerte devoción religiosa. Siguiendo esa llamada, decidió retirarse al monte Rila, de donde proviene su nombre, para vivir como ermitaño y seguir un camino de fe y oración. Cuenta la leyenda que durante esta época realizó además diferentes milagros, incluyendo la sanación de enfermos, hecho que atrajo a muchos devotos que decidieron seguir la misma vida de asceta que Juan había escogido. La comunidad que aquí se formó fue la semilla de lo que hoy conocemos como el monasterio de Rila. Pese a la leyenda de su fundación, el monasterio, a lo largo de los siglos, ha soportado muchos desafíos: incendios, invasiones, cambios en el poder gobernante. Sin embargo, a pesar de todo, la comunidad monástica perseveró y se reconstruyó una y otra vez. Cada capítulo de esta historia está grabado en su arquitectura, en sus pinturas y en los manuscritos conservados en su biblioteca. El monasterio se convirtió con el tiempo no solo en un importante centro espiritual, sino también en un refugio para la cultura y la identidad búlgaras durante los largos años de dominación otomana. Un testimonio vivo de la resiliencia y la devoción. Un lugar donde los ecos del pasado se funden con las oraciones del presente. En la actualidad, el monasterio de Rila sigue siendo un centro activo de la Iglesia Ortodoxa búlgara y un destino muy popular entre los viajeros. Si os animáis, aquí podréis conocer los frescos que adornan la Iglesia de la Natividad, uno de los edificios más impresionantes del recinto. Realizados por varios artistas búlgaros en el siglo XIX, en estos frescos se retratan escenas bíblicas y momentos de la vida de San Juan de Rila, todo en vibrantes colores y detallada simbología. La Torre de Relio es otra de las joyas arquitectónicas dentro de este recinto. Esta estructura de piedra, la más antigua del monasterio, se erige majestuosamente, recordándonos la resistencia del tiempo y la trascendencia del espíritu humano. Cada piedra colocada en su construcción, en 1335, nos habla de una historia antigua, cuando el monasterio era un bastión de fe en medio de un mundo turbulento. Desde lo alto de la torre se puede apreciar una vista panorámica del monasterio y de los bosques y las montañas que lo rodean. Este paisaje parece sacado de una pintura, donde el verde de la naturaleza se fusiona con los tonos terrosos del monasterio, creando una imagen única. Y es que este no es solo un lugar de interés turístico, sino que se trata de un sitio sagrado, un lugar de peregrinación para los devotos
y un fuerte testimonio de la identidad cultural y religiosa de Bulgaria. Su valor va más allá de sus estructuras. Radica en la historia y en las vidas que ha albergado y sigue albergando. Hoy en día, podemos pasear por sus pasillos, sintiendo la serenidad del lugar, tan solo interrumpida por el canto de los monjes resonando en las paredes de piedra. Esto es realmente lo que significa visitar el monasterio de Rila. Una experiencia trascendental que nos conecta con un pasado lejano, sí, pero también con la espiritualidad humana que, en mayor o menor medida, todos tenemos. Después de todo, los viajes no son solo descubrir lugares nuevos, sino que sirven también para descubrirnos a nosotros mismos. Con la que espero que haya sido una visita inspiradora, nos despedimos de Bulgaria, dejando atrás la serenidad y los cantos del monasterio. Pero nuestro viaje no termina aquí. Volamos alto, de nuevo, siempre hacia el amanecer. La última parada de nuestro viaje de hoy nos lleva a la lejana tierra de Kirguistán, un país de montañas, lagos de color turquesa y grandes llanuras, donde la vida nómada sigue muy presente entre sus habitantes. Esta semana quería hablaros de Kirguistán aprovechando mi último viaje a tierras kirguisas, y es que se trata de un país que me ha fascinado. La vastedad de su territorio, desde las montañas del Tian Shan hasta el lago Issyk-Kul, hace que al recorrerlo te sientas pequeño. Un viaje a través de paisajes insondables donde el silencio y la inmensidad cobran sentido. Por ello, hoy quiero hablaros de uno de los muchos lugares que se pueden visitar en esta lejana tierra de Asia Central, la Torre de Burana, un imponente minarete del siglo XI, y también del intrigante campo de petroglifos que acoge el recinto, ambos vestigios de civilizaciones pasadas de la región. La Torre de Burana se encuentra cerca de la ciudad de Tokmok, al nordeste de la capital, Bishkek. Al llegar al lugar, nos encontramos en medio de las grandes llanuras de Kirguistán, con la gran cordillera nevada siempre dominando en el horizonte. Y es aquí, en esta llanura aislada, donde se erige la Torre de Burana, un testimonio solitario de la antigua ciudad de Balasagun, siglos atrás, un importante centro político y cultural del Imperio Karajánida. Esta antigua dinastía fue una prominente entidad política y cultural de Asia Central, que prosperó desde finales del siglo IX hasta principios del siglo XIII. Los Karajánidas fueron probablemente los primeros turcos en convertirse al Islam suní y jugaron un papel crucial en la propagación de esta fe en la región. Pese a que sus orígenes provienen de la región de Sheti-Su, que significa Siete Ríos, en el actual Kazajstán, durante el siglo X, gracias al liderazgo de un joven Khan, alcanzarían su máximo apogeo, extendiendo su influencia desde el mar Caspio hasta el Tíbet. La cultura karajánida fue un crisol donde se fusionaron las tradiciones nómadas turcas con las influencias persas y árabes. Este sincretismo se refleja en sus logros artísticos, literarios y también arquitectónicos, como es el ejemplo de la Torre de Burana. La torre, de 24 metros de altura, es todo lo que queda de la ciudad de Balasagun, después de que los mongoles la arrasaran en el siglo XIII. En su punto más alto, la torre medía más de 40 metros, pero los terremotos y el tiempo han hecho mella en su estructura. Aún así, sigue siendo un monumento impresionante. Si os animáis a visitarla, podréis subir por los empinados escalones de piedra hasta la cima de la torre, desde donde podréis disfrutar de una vista panorámica del paisaje de alrededor, una extensión infinita de estepas y montañas. La segunda parte de la visita nos lleva a los alrededores de la torre, donde encontramos un curioso jardín de piedras. Se trata de un grupo de antiguas lápidas con formas de animales, llamadas balbabs. Estos extraños monolitos de piedra son los vestigios de una antigua tradición de los nómadas turcos, que los levantaban en honor a los héroes caídos. Mirando estos monolitos, es inevitable pensar en la vida de las antiguas tribus nómadas, que una vez recorrieron estas tierras. Algunos de estos dibujos datan de hace más de 3.000 años y ofrecen una ventana al pasado prehistórico de Kirguistán. Los balbabs son una reliquia muda del pasado, que añade misterio y encanto a estos parajes. Su nombre proviene del término turco ancestro o abuelo, un testimonio de su antiguo papel como piedras conmemorativas de los difuntos, particularmente aquellos que cayeron en batalla.
Estas piedras antropomorfas, algunas esculpidas con un detalle sorprendente, nos ofrecen un vínculo tangible con las tradiciones nómadas de los pueblos turcos de Asia Central. La mayoría de los Balbabs datan de entre los siglos VI y IX, un periodo de intensa migración en esta región. Estas estatuas de piedra fueron colocadas con la creencia de que el espíritu de los caídos a los que representaba viviría en esta misma piedra. El nivel de detalle de estas estatuas varía. Algunos Balbabs son figuras abstractas, apenas más que bloques de piedra, mientras que otros muestran un detalle asombroso. Se pueden ver los trajes tradicionales, las armas que empuñaban en vida e incluso las expresiones faciales del difunto. Estas diferencias no solo indicaban la habilidad del artesano, sino también la importancia social de la persona representada. Los Balbabs también nos hablan de un cambio cultural importante. Con el tiempo y la llegada del Islam, estas prácticas funerarias nómadas disminuyeron, ya que las enseñanzas islámicas prohibían la representación de estas formas. No obstante, estos misteriosos monumentos de piedra perduran, desafiando al tiempo y los elementos, y nos permiten echar un vistazo a una época lejana en la que los guerreros eran inmortalizados en piedra, y los espíritus de los antepasados eran recordados y reverenciados en el vasto paisaje de Asia Central. Y es que las grandes llanuras de Kirguistán no dejan indiferente a nadie. La mezcla de tradiciones, culturas y una historia única hacen de este país un lugar muy especial, un punto donde la tradición y el pasado se mezclan con los grandes paisajes que lo componen. Nuestro viaje de hoy nos ha llevado a través de 3 continentes, desde la sombría pero esperanzadora isla de Gorée, en Senegal, hasta la serenidad espiritual del monasterio de Rila, en Bulgaria, y finalmente a la remota y misteriosa tierra de Kirguistán. En cada parada hemos descubierto historias de humanidad, de fe, de resistencia y de creatividad que han resistido al paso del tiempo. Cada lugar, en su propia y única forma, nos habla de lo que significa ser humano. Este es el poder del viaje. Nos abre los ojos a nuevas perspectivas, nos lleva más allá de nuestras propias vidas y nos permite conectarnos con personas y culturas que de otro modo no podríamos conocer. Espero que estos relatos os animen a emprender vuestros propios viajes, a descubrir vuestro camino y a seguir explorando este fascinante mundo que todos compartimos. Recordad que vais a poder encontrarme en Instagram y también en la web de Horizon, así como en la newsletter donde os traigo un pedacito de mundo todas las semanas. Todos los enlaces los encontraréis en la descripción. Yo me despido aquí. Hasta nuestra próxima aventura. Como siempre, buscando nuevos horizontes.